Ya hicimos un video de las 5 mejores motos doble propósito, el cual tuvo buena recepción, pero hicieron falta otras motos de esta categoría y esto fue un descontento para muchas personas y por tal motivo tenemos las 8 mejores motos doble propósito, buenas, bonitas, baratas, de buena calidad o no tan buena calidad para muchas personas y diferentes a la del primer video, y no vamos a repetir motos. Número 1. Hero Expul 200. Esta Expul 200 casi sale expulsada al planeta. Por muchos usuarios debido a las fallas presentadas en su motor, al parecer por la viscosidad del aceite, problemas de recalentamiento, más los videos en las redes, hicieron que la Expul 200 tuviera muy mala fama. La marca hizo un cambio en la viscosidad del aceite en mi país, además ya viene con radiador para su refrigeración y muchas personas le están dando la oportunidad a la Expul 200 FI Advance, ya que sus ventas aumentaron casi un 43% en 2023 comparado al año 2022. Recordemos que te ofrece la Hero Expul 200, freno de disco en ambas ruedas, ABS doble canal, llantas Mexceller, tablero digital con conectividad Bluetooth, cargador USB escondido debajo del asiento, arranque eléctrico y de pedal, sensor en el soporte lateral, bisagra en la tapa de combustible, miren que sí se puede, suspensión trasera ajustable, protector de cárter, base para un maletero, cadena horrinada y 153 kilos de peso. Consumo promedio 135 kilómetros por galón. El tipo de gasolina no lo especifica el manual, pero lo ideal sería igual o mayor a 91 octanos de acuerdo a su relación de compresión. Los que tengan esta moto, por favor compartan en los comentarios qué tipo de gasolina están usando. Acá tenemos un motor con inyección electrónica, refrigerada por aire y aceite, 2 válvulas SOHC, 199.6 centímetros cúbicos, 5 velocidades, 18.1 caballos de potencia, 17 Nm de torque. El top speed de la Expul 200 FI en este video llega a los 124 km por hora. Precio de la Hero Expul 200 FI Advance 2024 sin trámites, 11.490.000 pesos. Y si preguntan por la Expul 204 válvulas, todavía no se sabe nada, ni siquiera los de la red. Número 2. Honda XR 150L. Esta moto doble propósito tiene menos equipamiento que un PlayStation 1, pero es una de las motos más vendidas de la marca japonesa. Esta Honda XR 150L es una moto guerrera para el día a día, muy utilizada como moto para trabajo en zona rural y con buen desempeño en la ciudad. Es una moto liviana con 129 kilos con líquidos. Tenemos un tablero análogo, no tiene medidor de combustible y sé que no faltará el fanboy de Honda que ya vendrá a justificar la ausencia del medidor de combustible porque ya le tocó acostumbrarse. Tenemos suspensiones convencionales de buen recorrido, viene con parrilla para carga, kit de arrastre con cadena horrinada, cuenta con arranque eléctrico y de pedal, iluminación convencional, consumo promedio 130 km por galón, tipo de gasolina RON 91 o superior de acuerdo a su manual. El top speed de la Honda XR 150L está entre los 115 y 120 km por hora. Cuenta con un motor confiable alimentado por carburador, enfriado por aire, 2 válvulas OHC, 149 centímetros cúbicos, 5 velocidades, certificado Euro 3, aunque el sueño húmedo para muchos es la Honda 160 Bros, pero esa moto es difícil que salga de Brasil. Potencia de la Honda XR 150L 11.7 caballos, torque 12.1 Nm. Precio de la Honda XR 150L modelo 2024 sin trámites, 10.300.000 pesos. Número 3. Yamaha XTZ 125. Esta es una moto considerada un caballo de batalla, así parezca un zancudo con malaria. Es la moto más vendida de Yamaha en mi país. Es considerada una moto muy versátil, maniobrable, ya que no es de gran tamaño y de bajo peso, con 118 kilos con todos sus líquidos, con un motor muy confiable, considerada una moto básica de equipamiento pero de buena calidad. Los que la tienen manifiestan que es una moto muy buena para las zonas rurales gracias a su buen recorrido de las suspensiones y el tamaño de los rines. Algunos dueños, debido al uso que le dan a esta motocicleta y el tipo de terreno, le modifican el kit de arrastre para que la moto tenga más fuerza y mucho más si siempre lleva acompañante.
El asiento no es muy cómodo, su tablero no sabría decir quién le copió a quién, pero tampoco tiene medidor de combustible y seguramente no será un problema para los Yamaha lovers. En esta XTZ 125 de Yamaha cuenta con arranque eléctrico de pedal, iluminación convencional, freno de disco delantero, protector de cárter, suspensión trasera ajustable en 5 posiciones, consumo promedio 140 km por galón, tipo de gasolina normal. Acá tenemos un motor de 124 centímetros cúbicos, SOHC, 2 válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador, 5 velocidades. Para muchos les parece una moto tullida por su potencia y la velocidad que ofrece, pero hay que entender el propósito de esta motocicleta. Potencia de la Yamaha XTZ 125, 10 caballos y un torque de 9.9 Nm. La máxima velocidad de la XTZ 125 y en compañía de la Rosa de Guadalupe está por los 105 km por hora. Precio de esta XTZ 125 de Yamaha 2024 sin trámites, 10.500.000 pesos. Número 4. MRX Arizona 200. Una hermosa moto con apariencia robusta, parece de mayor cilindrada, con buena fuerza, pero muy criticada por su excesivo sonido en las válvulas. Más molesto que el que vende mazamorra o buñuelos con megáfono un domingo a las 7 de la mañana. Algunos dicen que el sonido de las válvulas del segundo lote ya mejoró, así como la textura y confort del sillín, y que te ofrece la MRX Arizona 200. Iluminación full LED, estacionarias, puerto USB, crash bar, freno de disco en ambas ruedas con sistema CBS, tablero digital, sistema satelital Tracu, cuenta con un peso de 134 kilos, un diseño muy llamativo, buena capacidad de combustible, 14 litros, pero un poco dragoncita con un promedio de 105 kilómetros por galón, tipo de gasolina corriente. Acá tenemos un motor con 6 velocidades, 199.5 centímetros cúbicos, 2 válvulas SOHC con carburador y enfriado por aire. Potencia de la MRX Arizona 200, 17.4 caballos, torque 17 Nm. La máxima velocidad de la MRX Arizona 200 puede llegar o superar los 120 km por hora. Precio de la MRX Arizona 200 sin trámites, 11.490.000 pesos. Precio de la MRX 200, la que tiene barras invertidas, 10.990.000 pesos. Número 5. AKT TTR 125, la moto doble propósito más barata del mercado, ideal para un salario mínimo, repuestos económicos y fáciles de conseguir. Tal vez sea un alambre con 2 ruedas para los fanboys de las marcas japonesas. No tiene el motor más refinado del mundo y mucho más siendo un motor varillero, pero tampoco ha salido mal motor y la marca ha procurado ir mejorando poco a poco la calidad de sus motocicletas, y además es una marca con gran cubrimiento a nivel nacional. Es claro que no es una moto de una calidad 10 de 10 y mucho menos por su precio. Para muchos ha salido muy buena moto. Lo ideal es cuidarla, consentirla y hacerle los mantenimientos necesarios y no negarle ningún repuesto. En esta TTR 125 vas a encontrar freno de disco delantero, un tablero análogo que al menos trae nivel de combustible e indicador de marchas. También se puede. Vemos defensas, base para el maletero, protectores de puño, arranque eléctrico y de pedal. En este momento están llegando con llantas Metzeler sin importar la edición. No menciono más accesorios ya que esto depende de la edición y los pueden cambiar sin previo aviso. Su peso 120 kilos, consumo promedio 140 kilómetros por galón. En esta AKT TTR 125 tenemos un motor OHB, 124 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador, 5 velocidades, 10.34 caballos de potencia y 9.3 Nm de torque. La máxima velocidad de la AKT TTR 125 puede llegar a los 105 km por hora. Precio de la TTR 125 estándar, 7.890.000 pesos. Precio de la KT TTR 125 edición especial, 8.300.000 pesos, lo anterior sin trámites. Número 6. Sin NH Tracer 190i. Le hubieran colocado un nombre más sencillo a esa vaina. Una buena moto con un buen motor, pero huérfana en representación, con escasos puntos de venta en el país. Y lo reitero, sería bueno que la marca AKT aprovechara su convenio con la marca SIN para su comercialización a nivel nacional, para que tenga más cobertura, así como lo hicieron con la marca TBS hace un tiempo y ahora lo hacen con la marca Bosch, pero al parecer están más pegados que un chicle en un pupitre con esa marca, pero eso es harina de otro costal.
que te ofrece la Syn NH Tracer 190i. Iluminación completamente LED, estacionarias, puerto USB, tablero digital. Anteriormente tenía frenos ABS, ahora solo tiene frenos CBS, pero si pretende seguir en el mercado deberá colocar ABS nuevamente. Ese tema ya lo expliqué en otro video. Consumo promedio 140 km por galón, tipo de gasolina extra, peso en seco 142 kilos, cuenta con un motor de 183 centímetros cúbicos, 4 válvulas SOHC, refrigeración por líquido, inyección electrónica, 6 velocidades, potencia 18.5 caballos, torque 15.7 Nm. El top speed de la NH Tracer 190i registrado en video ha llegado a los 147 km por hora en bajada y pegado al tanque. Precio de la Syn NH Tracer 190i 2024, 12.999.000 pesos, y en la página dice que el seguro obligatorio es gratis a la fecha de publicación de este contenido. Número 7. Victory MRX 150, un pescuezo de moto para algunos y para otros ha salido buena moto. Esta doble propósito lleva varios años en el mercado y con el pasar del tiempo también poco a poco le están corrigiendo sus fallas. El carburador se lo cambiaron, el comportamiento de su motor ha salido bueno. Esta Victory MRX 150 es la segunda moto más vendida de la marca. En primer lugar está su hermana menor, la Victory MRX 125. Y de acuerdo a la página de Andemos, sus ventas se han reducido notablemente en 2023 comparado al año 2022. En esta Victory MRX 150 tenemos freno de disco en ambas ruedas, tablero digital, puerto USB, base para el maletero, arranque eléctrico y de pedal. Es una moto con muy buena altura del motor al piso, que es lo que se necesita en este tipo de motos. Además es una moto liviana con 120 kilos en seco, consumo promedio 130 kilómetros por galón. En esta MRX 150 tenemos un motor OHC, o sea por cadenilla, 149.2 centímetros cúbicos, 2 válvulas, alimentada por carburador, enfriado por aire y 5 velocidades, potencia 10.5 caballos, torque 11.5 Nm. El top speed puede llegar a los 120 km por hora. Precio de la Victory MRX 150, 9.090.000 pesos. Precio de la Victory MRX 125, 8.339.000 pesos sin trámites. Amigos, antes de pasar a la número 8, cuento con su apoyo o les pido el favor para cumplir la meta de los 100.000 suscriptores en este año. Por eso los invito a los nuevos a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, sigamos. Número 8. Vogue 300 Rally, Bogi o Bollo o como se pronuncie. Esta moto fue mostrada en la Feria de las Dos Ruedas 2023 y se esperaba que llegara a finales de ese mismo año, pero la moto no llegó, o que tal vez llegaría para el primer semestre de 2024. Habrá que esperar con qué sale de la marca AKT, y además sería una moto ensamblada, lo que ayuda a que tenga un precio más accesible. Aunque las ventas de la versión Adventure, la Vogue 300 DS, en 2023 no han sido las mejores. ¿Qué nos ofrece la Vogue 300 Rally o Bogi? Frenos ABS en las dos ruedas, el trasero es desconectable por medio de un botón, tablero digital con puerto USB, barras invertidas, mono suspensión con violetas, iluminación convencional en su luz principal, lo demás es en LED, peso 158 kilos en orden de marcha, el tipo de gasolina sería extra, consumo promedio 115 kilómetros por galón. En esta Vogue 300 Rally tenemos un motor de 292.4 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido, 6 velocidades. La potencia y torque la tomé de Bogi Argentina y Chile, potencia 29 caballos, torque 25 Nm. La máxima velocidad de la Vogue 300 Rally puede superar los 130 km por hora. Precio de la Vogue 300 Rally estimado estaría por unos 20 millones de pesos. Amigos, ¿cuál de estas motos está MFT o se lleva el premio Oscar? Deja tu opinión en los comentarios, compartan este contenido en sus redes sociales para cumplir la meta de los 100.000 suscriptores. Ahí les dejo otros videos si no tienen nada más que hacer. Les agradezco por su tiempo, hasta la próxima, bendiciones.